Hola colegas, qué gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión nos encontramos para desarrollar un ejemplo de equilibrio de cuerpos rígidos en tres dimensiones. Ya vimos toda la base teórica de cómo calcular el momento con respecto a un punto en cuerpos rígidos en tres dimensiones. Y es lo que vamos a hacer a través de este ejemplo. ¿Qué nos plantea? Dice, una placa rectangular está apoyada por ménsulas en el punto A y en el punto B y por un alambre CD. Se sabe que la tensión en el alambre CD es de 200 newtons. Determina el momento con respecto al punto A de la fuerza ejercida por el alambre en el punto C. Muy bien. Para calcular el momento con respecto a un punto, el análisis se tiene que hacer cuando se trata de tres dimensiones a través de un producto cruz. Eso ya lo habíamos desarrollado. Entonces, si quiero calcular el momento con respecto al punto A, que es lo que me piden, necesito hacer el producto cruz entre distancia y fuerza. Recordemos que ese es el concepto de momento, es distancia por fuerza. En tres dimensiones sería producto cruz entre distancia y fuerza. ¿Cuál distancia? La distancia del punto donde quiero calcular el momento hasta el punto donde está aplicada la fuerza. En este caso, sería la distancia que hay de A hasta el punto C, esa distancia. En producto cruz con la fuerza. ¿Y cuál es la fuerza que está planteada en este caso? Es la fuerza CD. Tenemos acá un esquema que nos muestra la distancia que necesitamos AC y la fuerza que apunta hacia CD para calcular el momento en A. Bien, ese análisis se hace vectorialmente, así que necesitamos el vector de distancia AC y necesitamos el vector de fuerza CD, que son las variables involucradas en este caso. Ahora, me doy cuenta que el esquema me da una serie de distancias en los diferentes ejes, así que para calcular vectorialmente la distancia AC y para calcular vectorialmente la tensión CD, voy a utilizar coordenadas porque lo que tengo como datos son distancias. ¿Cuáles coordenadas necesito? Para la distancia AC necesito las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto C. Y para expresar la fuerza CD vectorialmente utilizo el concepto de proporcionalidad entre fuerza y distancia. Así que necesito una distancia que esté en el mismo eje de la fuerza. Sería entonces la distancia CD. Necesito las coordenadas de A, las coordenadas de C y las coordenadas de D. Comencemos entonces. Arrancamos con las coordenadas del punto A. El punto A en X no se desplaza a la derecha o a la izquierda, así que la coordenada es 0. En Y no está por encima ni por debajo del eje, está en el piso. Así está en el plano. Así que la coordenada en Y es 0. Y en Z miramos que el punto A se corre hacia el frente del eje Y. Está corrido hacia el frente. ¿Y cuánto es ese valor? Sumamos 0,08 más 0,24. Eso nos daría la ubicación en Z del punto A. Como viene hacia el frente es positivo. Y ese valor si sumamos sería 0,32. Vamos con las coordenadas del punto C. En X se mueve hacia la derecha. Aquí está el eje y él se mueve hacia la derecha en X. ¿Y cuánto es ese valor? Lo encontramos en la parte superior. Ese valor es de 0,3. En Y también está en el piso, no está por encima, no está por debajo, está en el plano. Así que la coordenada en Y es 0. Y en Z, él se corre hacia el frente también, está un poco más corrido que A. Y sumamos las distancias para conocer la coordenada en Z, 0,08 más 0,24 más 0,08, eso nos daría la coordenada del punto C. Si sumamos es 0,4. Vamos con las coordenadas del punto D. En X no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, está allí en el plano ZD, así que la coordenada en X es 0. La coordenada en Y está por encima del eje, como lo vemos, a un valor de 0,24 por encima del eje. Esa va a ser su coordenada en Y. Y en Z se mueve hacia el frente un valor de 0,08. Ahí está ubicado el punto D.
esas serían las coordenadas. Ahora, para AC, necesitamos la distancia, y la distancia la obtenemos con diferencia de coordenadas. Serían coordenadas de C menos coordenadas de A. En este caso, para X, coordenadas de C menos coordenadas de A. En X sería 0,3. Esto lo tenemos en metros. En Y, coordenadas de C, 0 menos coordenadas de A, 0, nos da en Y 0. Y en Z, coordenadas de C, 0,4 menos 0,32. Eso nos da un valor de 0,08. La coordenada en Z de la distancia AC. Diferencia de coordenadas entre C y A. Muy bien. Ahora agrupamos en componentes I, J y K para obtener el vector de distancia AC. Sería 0,3 en I, en J no hay coordenada y en Z 0,08K. Ahí tendríamos entonces la coordenada o el vector de distancia AC. Si necesitamos la magnitud, pues es simplemente elevar cada componente al cuadrado. Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido con el vector CD, que lo necesitamos para expresar la fuerza vectorialmente. Entonces, CD sería coordenada final menos coordenada inicial. 0 menos 0,3 nos da menos 0,3 en I. 0,24 menos 0 nos da más 0,24 en J. Y 0,08 menos 0,4 nos daría el mismo 0,32 pero negativo en K. Y ahí tendríamos el vector de distancia CD. El procedimiento detallado lo tenemos en el documento, aquí en la parte inferior, las coordenadas, tal como las habíamos calculado, y la distancia, el vector, lo mismo el vector CD. Ahora, planteamos entonces, utilizando proporcionalidad fuerza-distancia, el vector de tensión. Sería la magnitud de la tensión, 200 newton es un dato que nos dan, por la distancia vectorialmente, aquí la tenemos, ya la habíamos planteado, sobre la magnitud de la distancia. Sacamos la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Desarrollamos esa operación, 200 por cada componente IJK, obtenemos el valor de la raíz y dividimos cada operación IJK por el valor de la raíz y nos da la tensión vectorialmente. Ahora, para calcular el momento lo que planteamos es un determinante. Ya habíamos visto teóricamente cómo era ese procedimiento. Momento con respecto al punto A, entonces es distancia en producto cruz con la fuerza. La distancia es la distancia AC, que ya la tenemos aquí previamente, 0,3i, 0,08k. Aquí lo tenemos, 0,3i, en J no hay, 0,08k. Y el vector de distancia lo acabamos de calcular, menos 120i más 96j menos 128, aquí nos falta k. Menos 120i, 96 y menos 128k. La operación, resolver el determinante, es muy sencillo. Marcamos o tapamos la columna I, que es la primera que tenemos acá, y hacemos la operación en cruz. Si tapo I y opero esto en cruz, me quedaría 0 por menos 128, eso nos da 0. Menos, por fórmula, 0,08, vamos a plantearlo, multiplicado por 96. Esa sería la operación en I. Luego, por fórmula, menos J y la operación J. Entonces, tapo la columna J y hago la operación en cruz de lo que me queda. Es decir, 0,3 por menos 128. 0,3 por menos 128. Por fórmula, menos, estoy tapando J, sería 0,08 por menos 120. 0,08 por menos 120. Eso sería la operación en J.
Ahora, para acá, por fórmula va positivo, más, tapo la columna acá y hago la operación en cruz de lo que me queda. Sería 0,3 por 96. Menos 0 por 120 y eso pues da 0. Si desarrollamos esa operación, 0.08 por 96 nos da el valor de 7,68 negativo en y. Si hacemos esta operación, sería 0.3 por menos 128 menos 0.08 por menos 120. Eso nos da el valor de 28.8. Y con el menos de afuera da negativo y con el menos de afuera nos queda más. Y 0,3 por 96 nos da 28.8 positivo. Y ese, colegas, es el valor de el momento con respecto al punto A. Creo que es un procedimiento muy sencillo. Hay un ejercicio que ustedes deben resolver y deben cargarlo a la U virtual relacionado al cálculo del momento con respecto a un punto. Gráficamente, ¿cómo podemos dibujar ese momento? Nos ubicamos en el punto A y marcamos cada componente. La componente en X es negativa, el eje X es el horizontal negativo, entonces marcamos la flecha hacia la izquierda con el respectivo valor. Y, positivo, marcamos la flecha hacia arriba en el eje Y o componente J. Y Z, que es hacia el frente, positivo, como es positivo va hacia adelante. Si fuese negativo iría hacia atrás, positivo hacia adelante y el respectivo valor de 28.8. Y de esa forma gráficamente expresamos el momento del punto A. Colegas, espero que haya quedado muy claro el ejercicio. Creo que es un procedimiento relativamente sencillo, mantequilla, como lo diríamos nosotros. Solo hay que practicarlo para que ya no te cueste tanto trabajo y tengas todas las herramientas a la mano y sepas cómo es el procedimiento. Así que por favor, a practicar mucho este tema. Les recuerdo nuevamente 2 ejercicios que deben desarrollar y que ya tienen colgados en la U virtual. Así que Dios los bendiga.